Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el empirismo. ¿Y qué es el empirismo? Bueno, debemos decir que el empirismo es una corriente filosófica que nació en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII, que mantiene la idea de la experiencia como punto de partida o principio del conocimiento, de manera que se centra o se puntualiza en los sentidos como la ruta de aprendizaje para el ser humano. También decir que el empirismo se diferencia al racionalismo y fue de mucha influencia para otros pensamientos de la época. El empirismo sostiene y niega que la verdad absoluta sea algo posible para el ser humano, y también niega el conocimiento que se consigue a través del método científico. Pero sigamos hablando un poco más sobre este empirismo. Particularmente hablaremos sobre sus características. Bueno, para comenzar debemos decir que en el empirismo el conocimiento es subjetivo y se basa en las experiencias de un individuo y su percepción de la realidad. Los conocimientos se sustentan a través de experiencias internas, como pensamientos o emociones, y externas, como lo material o lo físico. Se confronta al racionalismo, ya que la mente no tiene ideas naturales, sino que éstas deben obtenerse a través del conocimiento, que al ser provisto por las experiencias es totalmente limitado. El método de aprendizaje es experimental e inductivo. El empirismo no utiliza la moral para describir el conocimiento, sino el sentimiento humano experimentado durante la experiencia. Por otro lado, continuamos hablando un poco más sobre este mismo tema. Ahora hablamos sobre las diferencias entre empirismo y racionalismo. Bien, iniciamos con la primera. Las principales diferencias entre empirismo y racionalismo como pensamiento filosófico radican en la forma en la que el ser humano adquiere su conocimiento. Para que se entienda mejor un poco más esto, diremos que el racionalismo, por un lado, sostiene que para adquirir los conocimientos se debe utilizar la razón y que solo a través de ella se podrá descubrir verdades universales. También debemos decir que el racionalismo, además, descarta plenamente la idea de los sentidos como fuente de consentimiento y argumenta incluso que estos pueden ser engañosos para el ser humano. Debemos decir y agregar que el racionalismo luego recupera el conocimiento científico como método y basa su fundamento en 4 reglas básicas: evidencia, análisis, deducción y comprobación. Por último, diremos que, por otro lado, el empirismo como corriente filosófica asume que el conocimiento es adquirido en su totalidad las experiencias a través de los sentidos humanos. Considera que el conocimiento es limitado y rechaza el método científico como fuente de sabiduría. Distinguida profesora y compañeros, ahora vamos a dar nuestro punto de vista. Vamos a hacer una comparación entre racionalismo y empirismo. Adelante, compañero Gonzalo. Ya, la primera diferencia es que en el racionalismo el conocimiento surge de la ciencia y de la razón, como por ejemplo explica sucesos o eventos, pero a través de análisis y estudios de este mismo, como por ejemplo el eclipse solar, igual que cuando explican sucesos que se presentan en el cielo como lluvia, granizos u otros eventos, pero para los racionalistas explican qué lo produce y no con ideas y no con conjeturas. En cambio, el empirismo más que todo pone la base en la experiencia, ya que considera que el sujeto es el que debe adaptarse a su experiencia. Por eso nos dicen que cuando una persona nace, la corriente del empirismo nos indica que nace sin conocimientos y con el transcurso del tiempo va adquiriendo esos conocimientos, y eso lo hace mediante la experiencia, ya que consideran que la experiencia es el único camino a la verdad. Una diferencia del racionalismo es que se desarrolló en Holanda, Alemania y Francia,
en los siglos XVII y XVIII y tuvo como máximo representante a René Descartes y fue muy contemporánea del empirismo. En cambio, en el empirismo se desarrolló en Inglaterra, básicamente en el Reino Unido, donde fue un país donde consideró que el conocimiento se basa específicamente en la experiencia. Vayamos a otra diferencia. El racionalismo, más que todo, va a dar prioridad a la razón y al método racional. El método racional más que va a ser la intuición y la deducción. La deducción es ir de lo general a lo particular. Cuando decimos de lo general, es de algo que ya ha sido establecido y en lo particular va a ser cómo se desenvuelve en cada proceso. Una diferencia del empirismo sería dar prioridad a la experiencia. Como mi compañera dijo, que es deductivo de lo general a lo particular, en cambio el empirismo es inductivo de lo particular a lo general, y bueno, y también se basa en el análisis de los hechos. Otra diferencia es que en el racionalismo, en la metafísica, la realidad es sustancial. En cambio, en el empirismo ocurre todo lo contrario, ya que nos indica que se va perdiendo la sustancialidad progresivamente. Y en Hume, la idea de sustancias es más que todo fruto de la imaginación. Es por ello que nosotros podemos adquirir los conocimientos mediante la experiencia. Una diferencia del racionalismo es el yo es sustancial, es primordial para ellos. Ya que en el empirismo el yo es conciencia, como resultados de hechos psíquicos que suceden en uno mismo, en el interior de uno. Otra diferencia es que el racionalismo es considera que el único conocimiento válido que nos ofrece es la razón, y eso lo hace por medio de sus mecanismos. Tenemos por un lado el mecanismo de análisis y por otro el mecanismo de síntesis. Perdón. En el empirismo una diferencia es que es una postura filosófica que se va a basar en los sentidos, en el tacto, en la vista, en los oídos, por ejemplo. Y hay algo que tengo que resaltar, es de que el famoso empirista John Locke decía de que nosotros no podemos conocer, digamos, las propiedades del sol sobre el empirismo. Lo único que podemos conocer es de que nos puede calentar o de que tal vez nos quema muchas veces, ¿no? Es lo único que podemos conocer. ¿Algún otro comentario adicional quisieran agregar? Compañero César González. Yo quisiera agregar que en el empirismo afirma que cuando una persona nace, o sea, a partir de la concepción, nace con la mente en blanco o tabula rasa, que es básicamente lo mismo, ya que el conocimiento que va adquiriendo va a ir de acuerdo al tiempo, que va ganando experiencia y va ganando conocimiento. En cambio, el racionalismo dice que al momento de nacer tiene ya como se ven dones que lo distinguen entre personas, y ya que no se adquieren en el proceso, que no se adquieren en el proceso, sino que uno ya lo tiene. Para concluir esta sesión, queridos compañeros, me podrían acompañar con una frase que fue propuesta por John Locke. ¿Puedes dar la cuenta regresiva, por favor, compañero José Llanta? 3, 2, 1. Ningún conocimiento puede ir más allá de su experiencia.